Estamos experimentando un mover en la tierra que muchos lo catalogan de distintas maneras. Es indiferente el título o el término que usted le quiera poner, pero Dios está haciendo algo globalmente en la tierra, y cuando Dios se acerca a la tierra requiere de una gente madura que pueda administrar su acercamiento. El problema es que la mayoría de las veces que Dios se acerca, la gente reacciona a su acercamiento. Quiero darte las noticias: Dios no se acerca a la tierra para bendecir a nadie. Bendición es un producto de obediencia. Dígalo conmigo: bendición es un producto de obediencia. Mucha gente reacciona cuando Dios llega. Puede reaccionar, distinta gente reacciona de distintas maneras de acuerdo a la doctrina que ellos han entendido, o de acuerdo a lo que ven. La mayoría de lo que hacemos como ejercicio o ritos eclesiásticos lo recibimos por herencia. Muy pocas veces lo hacemos por revelación personal. Alabamos con las manos altas no porque tú te sentiste que tenía que hacerlo, sino porque así lo hace todo el mundo, pues. ¿Verdad que sí? Entonces, pues, el mover de Dios produce risa, produce gozo, puede producir llanto, puede producir tiempo tendido en el suelo, puede producir visiones, profecías, pero no es a eso que Dios viene. Eso es lo que produce su acercamiento, pero no es el propósito de su acercamiento. Dios solo se acerca a la tierra para adelantar su propósito, para terminar su plan. La palabra dice que somos mayordomos de su gracia y que se requiere de los hombres que sean fieles en cuanto a la administración de la gracia de Dios. El problema es que para administrar la gracia de Dios tenemos que entender qué es lo que Dios quiere hacer cuando Él se acerca. Así que yo quiero hablar en esta noche sobre las dinámicas, la tecnología, si me permite usar esa frase, es la cosa interna que hace que una cosa opere todo el tiempo. La tecnología del radio es la electrónica que lo hace prender y apagar cuando usted lo toca. La tecnología, lo que hace que el mover de Dios funcione cada vez que se acerca, aquello que es necesario. Hay una reforma en la tierra y su finalidad no es tener tiempo tendido en el suelo. Digan los hermanos conmigo el asunto ahora. Bien, Dios está removiendo todos los aspectos limitantes de nuestra mente. Tenemos que redefinir nuestra vida humana y demandar cambio en ella. Digan cambio. Bien, la reforma le pertenece a la iglesia. La reforma entonces es una reforma mental, porque la iglesia somos nosotros. La iglesia tiene que ver con una calidad de existencia y no con un servicio el domingo. La iglesia es la calidad de existencia que usted tiene en el planeta. Reducir a Dios o el mover de Dios a los acontecimientos de un culto es ser bien pobre mentalmente hablando. La meta es el reino de Dios. La iglesia es apenas un medio. Mucha gente busca toda la vida convertirse en ministro. Ministro es solo un medio, un utensilio en la mano de Dios. La meta es llenar la tierra de su gloria. Así que la calidad de existencia que estamos buscando es en el planeta y no en el orden del culto. ¿Cuánto me están entendiendo? Tenemos que manifestar entonces una mentalidad de tiempos finales y producir un rompimiento en el curso de eventos naturales esperados por el mundo, porque el fin no viene a nosotros, hay que diseñarlo. El fin es profético. No hay un orden de culto, no hay un orden de eventos naturales en la tierra que determine el fin. Nada que ocurre en la tierra determina el fin del plan de la iglesia. La iglesia tiene que terminar. ¿Cuándo me están entendiendo? O sea, el tiempo no nos va a venir, hay que crearlo. La palabra nos dice que en el tiempo de la cosecha, y todos sabemos que estamos más o menos en el tiempo de la siega, en el tiempo de la cosecha, tiempo de tabernáculos, tiempo de trompetas,
Distintos predicadores usan distintas terminologías. Todos se refieren al tiempo de la lluvia tardía, al tiempo de los tiempos finales. En la Biblia, en Levíticos 23 y en Deuteronomio 16 y en Números 29 nos habla sobre la cosecha y la mentalidad que hay que tener para participar de ella. O sea, usted no puede participar de la cosecha con cualquier mentalidad que usted quiera. ¿Te fijas? La iglesia tiene que crear un ambiente para que Cristo regrese. ¿O no regresa? ¿Me está entendiendo? Diga poder para terminar. La cosecha o la siega demandaba 5 cosas. Número 1, tiene que entender que el tiempo de la siega es el tiempo donde todo lo que tiene vida se cosecha. Todo lo que tiene vida se cosecha. No solamente se cosecha el perdido, se cosecha la madurez de la verdad, se cosecha la madurez de la mentira, se cosecha la madurez de la dinámica operativa del ministerio de Dios, se cosecha la madurez del discernimiento de la iglesia, se cosecha la manifestación de los hijos de Dios, se cosecha también en la viña terrenal. Todo lo que tiene vida termina su ciclo en el tiempo de la cosecha. El tiempo de la cosecha también es un tiempo de separación. La cizaña tiene que ser arrancada. No puede haber cosecha sin que haya separación. Vamos a ver separación en iglesias, no porque haya pelea en la iglesia, sino porque es tiempo de cosecha. Todo lo que tiene vida, todo lo que está sembrado, todo lo que está en el suelo, tiene que ser cosechado. Número 2, requería también Levíticos que tenías que tener cierta mentalidad y actitud requerida. Tenías que ser positivo. Nadie podía participar de la cosecha con una cara de limón. No, tenían que tener gozo. Ahora, gozo no es una carcajada ridícula y una sonrisa carismática en el rostro de un creyente. Gozo es una actitud que no se doblega ante ninguna circunstancia. Gozo es una posición de vida que atraviesa cualquier circunstancia en la vida, porque Cristo es más que vencedor en nosotros. Gozo es aquello que nos levanta por la mañana y encara cada tribulación y la atraviesa entendiendo que Dios nos ha enviado y somos una generación apostólica. Gozo es un carácter interno del creyente que produzca risa, que produzca sonrisa. Es una reacción, no la substancia de lo que el gozo verdaderamente es. Gozo es un carácter interno en el hombre. Es lo que te levanta por la mañana. Tenía que tener gozo para participar de la cosecha. Tenía que tener una mentalidad positiva. Tenía que tener un nivel de excelencia. No podía ser mediocre. Número 3. Tenía el tiempo del tabernáculo y de la cosecha. Se recordaba el peregrinaje de Israel a través del desierto. O sea, tenía que tener una mentalidad de migración constante. Migración constante, de cambio en cambio, de fuerza en fuerza, de gloria en gloria. O sea, durante el tiempo de la siega, la gente tenía que vivir en tabernáculo. Y la idea de vivir en tiendas era mentalidad de peregrinaje. O sea, tenemos que entender que Dios quiere que tengamos peregrinaje continuo. Continuo. No me refiero a que estamos pasando por la tierra, sino que Dios siempre, durante toda una eternidad, durante el tiempo y en la otra vida, requiere cambio constante. El estilo de vida del reino es cambio. Digan cambio. Hay que cambiar constantemente. Uno de los problemas de la iglesia es que se estanca en cada mover de Dios. Dios está tratando de romper esa mentalidad. ¿Se han dado cuenta? El tiempo de la siega también significaba equipamiento personal. Todos los graneros estaban llenos, porque todo lo que estaba en el suelo se recogía. Todos los graneros estaban llenos. Es el mismo tiempo que tipifica el tiempo de José en Egipto, cuando el tiempo del hambre, los graneros de José estaban llenos. Todos los graneros, el alfolí, tenían que estar llenos. Así que no hay excusa para venir al templo con las manos vacías. ¿A qué te refieres, Texidor? Se supone que si todo lo que se sembró se está cosechando, entonces usted tiene que traer un pensamiento, una idea, un talento, un conocimiento, un idioma, una influencia, un capital, algún dinero. Todo lo que se ha sembrado en la vida de la iglesia se cosecha en este tiempo. ¿Me estás entendiendo? Es la cosecha de todo. Todo el mundo está equipado. Todo el mundo está llegando a la estación de utilidad en las manos de Dios. Porque estamos maduros. O
supuestamente. Digo a los hermanos, yo creo que es con el último de atrás ahora. Y por último, había un sacrificio de 70 animales. 70, el número de la iglesia alrededor del globo, significa que todo lo que la iglesia haga tiene que tener un impacto global. No podemos hacer algo en la iglesia que sea foráneo a lo que Dios está haciendo en el globo. Dirección, transición, cero complacencia, enfoque, búsqueda. En el tiempo de Esdras era mentalidad por la palabra. ¿Qué estás hablando, Texidor? Estoy diciendo que para el tiempo final, estas son las características adecuadas para el tiempo. Esta es la mentalidad prescrita para provocar el ambiente necesario para que Cristo regrese. El ambiente necesario para que Cristo regrese. Este es el requisito de la iglesia en el tiempo final. Estos son los componentes de la cultura de la iglesia. Si tú no defines la cultura de tu iglesia, el que entra la define por ti. Diga, aquí no hay malcriados. Todos nos sometemos a la cultura establecida. Sí, si la iglesia no tiene cultura, adapta la cultura de la nación. Se supone que si yo entre al ambiente espiritual en Argentina, sienta lo mismo que en Oklahoma. El problema es que cuando uno no define la cultura de la iglesia, adapta la cultura que le rodea. Es por eso que la iglesia de Estados Unidos está dada a entretenimientos, porque entretenimiento es el eje de la nación. Dígale, llegó el negro. Diga, la cultura del reino. El reino tiene su gobierno, tiene su economía, tiene su mentalidad. No se absorbe, no recoge lo que hay en el ambiente, lo cambia. Es una mentalidad. Estoy hablando de las leyes internas que causan que una operación espiritual funcione todo el tiempo. El tiempo apostólico es un tiempo de sabiduría, es un tiempo de implementación, es un tiempo donde se edifica en pos de lo que Dios está haciendo. En Juan capítulo 4 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, en el verso 1, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba, sino que sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Aquí ustedes entienden todo este pasaje de la samaritana, no creo que lo vamos a leer todo, pero ya para el verso 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no entienden, que no conocen, no saben. Entonces los discípulos les dijeron unos a otros, ¿será que le habrán traído un choripán? Jesús dijo, no, mi comida es hacer y terminar. Hacer y terminar la obra de Dios. A pesar de que el cuento de la samaritana es muy importante, creo que la idea central del capítulo no es la samaritana, sino unas palabras que le eran necesarios a Jesús decretar en la tierra. Déjame darte 4 cosas que Dios está haciendo primeramente y te vamos a desarrollar este tema. Número 1, la adquisición de una mentalidad correcta para el tiempo. Te fijas, el reino de Dios se accesa de diferentes maneras en cada tiempo diferente. En cada mover de Dios hay un distinto vocabulario para accesar el reino de Dios. La forma en que tú hablas expresa qué fuente te ha dado a luz. El vocabulario que posees decreta el tiempo en que vives. Hay gente que está usando lengua que ni los ángeles usan ya. Dile a tu hermano, actualízate. ¿Me estás entendiendo? O sea, cada tiempo tiene su vocabulario, cada tiempo tiene su forma de accesar el reino. Número 2, tenemos que entender la tecnología correcta para el tiempo, la dinámica de operación
¿Cómo trabajar la presencia de Dios hoy? Hay veces que Dios se manifiesta en un altar. Muy pocos saben qué hacer con Él cuando se manifiesta. Claro, todos nos podemos divertir con Dios, pero hay algo que Dios quiere hacer, que va más allá de la bendición personal de la gente. ¿Cuántos me están entendiendo? Estamos hablando de descubrir la dinámica interna de un mover, la tecnología interna, lo que hace que su acercamiento sea efectivo en las manos del hombre. Todo lo que Dios está haciendo nos debe incluir a nosotros. Nuestro vocabulario es importante entonces para expresar y capturar lo que Dios está haciendo en el momento. La articulación correcta para accesar el reino de Dios es necesaria. Todo acercamiento de Dios en la tierra debe ser manejable por el hombre. Deuteronomio 29:29 dice que las cosas secretas les pertenecen a Dios, pero las que han sido reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. O sea, tenemos que ser parte de lo que Dios hace en la tierra, no reaccionar a lo que Dios hace en la tierra. Tenemos que menear el agua y no esperar que alguien la menee para lanzarnos. ¿Me estás entendiendo? Ser los acarreadores de la gracia de Dios en la tierra. El final es un movimiento progresivo hacia una meta definida. No es un momento repentino. Es una secuencia de eventos de la iglesia que lo produce. El fin, o sea, alguien tiene que terminar. O sea, literalmente, que tú ores una mañana y Señor te conteste y diga, no, ya no hay nada más que hacer. Terminar. No se nos había ocurrido, ¿no? Siempre pensábamos que nos iba a interrumpir. No, hay que terminar para que Él venga. ¿Por qué me están mirando así? Digan, hay que terminar. Número 3, a tener una posición correcta. Tu posición espiritual determina tu perspectiva. Lo que tú entiendes de Dios determina cómo tú miras la vida. La cantidad de revelación que tienes determina cómo tú ves lo que tú llamas la realidad. Romanos 12 nos dice que no podemos ser conformados a este tiempo, sino que tenemos que ser transformados. Conformación y transformación son dos palabras que indican cambio. Digan cambio. O sea, como quiera estamos cambiando constantemente, o de afuera para adentro o de adentro para afuera. Total, siempre estamos cambiando. O estamos siendo moldeados por las circunstancias o estamos cambiando las circunstancias. Solo que Dios recibe un método de cambio, el otro no lo acepta. Él solo acepta transformación, no conformación. Transformación es cuando tú con tu interior y tu conocimiento, tú cambias la presión de grupo. Conformación es cuando la presión de grupo te hace conformar a ti, a la mentalidad o la identidad que ellos proyecten. Ahora, lo interesante de eso es que dice que tienes que transformar tu mente. Eso es reforma, diga reforma. Tienes que reformar tu mente para que puedas entender la voluntad de Dios. Hay niveles de la voluntad de Dios que sin primero cambiar jamás vamos a entender. ¿Cuántos me están escuchando? A medida que nos vamos acercando al fin, nos estamos acercando a un área que nadie ha cursado antes. A nadie le ha tocado terminar antes que a nosotros. Así que en verdad en la librería no te puede ayudar. Aló, digan discernir. No nos gusta discernir, nos gustan las cosas dadas, pero ahora hay que prender el switch de discernimiento, porque nadie ha pasado por aquí. Sería una bendición si abuelito me pudiera ayudar, pero él no pasó por aquí. Esto cae como bomba, pero sigue siendo cierto. Nos toca terminar. Número 4, tenemos que tener entendimiento en los tiempos de Dios. La palabra dice que Cristo oraba
que se hiciera la voluntad del rosario, así como se hacen los cielos. Ese término así como es el término os, H-O-S, os, que significa simultáneamente. Carga la idea de que cuando tú comienzas a operar en la tierra con la dinámica que el cielo está operando en el momento que tú estás moviéndote, atraes al cielo a la tierra. Cuando tú descubres la presente ejecución de la palabra de Dios, lo que Dios es, si fuéramos a preguntarle en la mente de Dios cuál es la frase que tiene al frente, cuando la descubres, se acerca un paso más el fin. Cuando operas la dinámica que Dios quiere operar. Me acuerdo, prediqué un mensaje hace algunos 3 años, pide lluvia en tiempo de lluvia. ¿A quién se le ocurre pedir lluvia cuando está lloviendo? Pero lluvia tardía significa el tiempo de madurez. Pide madurez en el tiempo de madurez. Pide productividad en el tiempo de productividad. Pide ser cosechado en el tiempo de la cosecha. Pide lluvia en el tiempo de lluvia. El problema es que nos gusta pedir naranjas cuando están vendiendo manzanas. Ahora te llegan las naranjas, pero te llegan tarde y te valen el doble. Pero si pides lo que Dios está dando, está en el anaquel, lo recibí enseguida. Entonces, si pedimos lo que Dios quiere dar ahora, avanzamos el tiempo. Hay gente pidiendo sanidad, aunque Dios siempre será el que sana. Lo que Dios está haciendo ahora es madurando gente, no sanando. Hay gente que quiere profecía personal, la podrás tener, pero no es el énfasis del momento. Hay quien le gusta sentirse bonito, pues está chévere, como dicen en Puerto Rico. Nos sentimos bonitos, pero Dios no está en el negocio de hacer gente sentirse bonita. Quiere terminar su plan, digan terminar. Entonces, la religión es proceso sin progreso. Es un proceso que no progresa el plan de Dios. ¿Estás entendiendo? Una actividad que destruye o no garantiza el fin del ciclo que comenzó Abraham. Mira lo que dice ahí una vez más. Le era necesario, esa palabrita necesario es la palabra deo, D-E-O, deo. Dígale dio para que no se crea que es el dedo, es dio. Es la misma palabrita que se usa en Lucas 3:16, anótalo. Dio significa no puedo salir de abajo del peso de la decisión que he hecho. Me es necesario. Estoy atrapado por la calidad de la decisión que he tomado. O sea, el énfasis es que Dios no lo mandó, sino que Él decidió que tenía que ir por ahí. Y lleva en sí esa carga de su propia decisión. En Lucas 3 está usada de una manera negativa, donde la mujer encorcovada no podía levantarse porque estaba dio, o sea, no podía luchar en contra del peso de esa palabrita dio, no podía enderezarse. Estaba atada, la palabra atada y es dio. Estaba atada. Y claro, imagínese usted una señora que está encorcovada, constantemente está buscando enderezarse, pero no podía porque estaba dio. Jesucristo dice, voy dio a Samaria. No puedo salir de este curso. Hay algo que me compela, que me impulsa. I'm driven. Estoy yendo por un impulso que va combinado con mi propia decisión. Me es necesario ir a Samaria. Vamos a dividir esto en algunos 4 o 5 tópicos. Número 1, pon ahí en tus notas. La satisfacción del ministerio apostólico es relativa al cumplimiento. Cristo es un ministerio enviado. Estamos viviendo en tiempos apostólicos. El mover apostólico está en la tierra para hacer y terminar la obra de Dios. Diga hacer y terminar.
Dice, voy hasta Samaria. Y en Samaria es que entonces él decreta estas palabras. Yo tengo una comida que ustedes no entienden, verso 31, 32. Y el 34 dice, mi comida es hacer la voluntad y terminarla. Diga, hacer y terminar. Aquí vemos como Jesús usa cualquier oportunidad como conversación para entrar en otro nivel más alto. Dice, mi comida, aquello que me nutre, lo que me mantiene vivo, mi motivación interna, lo que me impulsa, lo que me guía, lo que me enfoca, aquello que nutre mi cuerpo, mi ministerio, mi mensaje, es hacer y terminar. Si la voluntad de Dios no se está transfiriendo en acción humana, me siento desnutrido. Si el orden de eventos terrenales no comunican el presente pensar de Dios, pierdo la motivación ministerial. Esta es la dinámica de la operación interna del acercamiento de Dios en la tierra hoy. Descubrir cómo hacer y terminar su obra. Lo que nutre la mentalidad apostólica es terminar. A eso viene. Nosotros somos una generación apostólica porque usted nació en este tiempo, porque Dios dice en Isaías 41 que Él escogió que vivieras en este tiempo desde antes de la fundación del mundo. Una generación para terminar. Para terminar tenemos que adquirir una mentalidad diferente. Nada me satisface si no tiene relatividad con el avance hacia el final. Ese debe ser su sentir para hacer la mentalidad adecuada del tiempo. Eso debe ser lo que te nutre. Esa debe ser tu comida, igual que la de Cristo, aquí tipificado en un ministerio enviado por Dios. ¿Me estás entendiendo? Esto es lo que debe estar haciendo tic en nuestra mente. Número 2, tenemos que crear una perspectiva diferente. Anótalo. Tenemos que crear una perspectiva diferente. Próximo verso dice, ¿no decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que la siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado, y ahí vemos el término apostólico una vez más, de ser enviado igual que Él fue enviado. Yo os he enviado a cegar, pero no podemos cegar sin poseer la mentalidad que estamos describiendo. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no han labrado. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Número 2, creando una perspectiva diferente. Cuando Él le pregunta a los discípulos sobre la agricultura, ellos dicen, faltaban 4 meses, maestro, faltan 4 meses. Bien, quiero que entiendas que los discípulos entendían la economía agrícola, no estaban equivocados. Faltaban 4 meses. O sea, ellos miraron la siega y el orden de eventos naturales de la tierra, calcularon el día que era, la estación del tiempo, todo en lo natural. Y dijeron, faltan 4 meses. Y Cristo dijo,
cámbialo. Nunca existirá un orden de eventos naturales que produzca el fin. El fin es profético. Alza los ojos por encima de lo natural y termínalo. Mientras no entremos en la labor de Abraham, estamos diciendo aún faltan 4 meses. Tenemos que entrar en lo que labraron otros, no en lo que comenzamos a labrar nosotros. Hemos estado en ciclos eclesiásticos. Estoy cosechando lo que yo sembré cuando comencé mi ministerio. Y tenemos fruto de acuerdo a nuestros ministerios. Pero ¿sabías tú que es posible tener todo el éxito del mundo en un ministerio y aún no adelantar el propósito de Dios? O sea, hay que entrar en el ciclo que comenzó Adán. Y después Dios llamó a Abraham al mismo ciclo. Luego llamó a Moisés a adelantar y levantó la estafeta que dejó Abraham. El mismo ciclo. No otra visión, la misma. Era una carrerita de relevo, ¿eh? Luego vinieron los profetas y levantaron la estafeta que dejó Moisés y dejó Josué. No otra, la misma carrera. Luego vino Juan el Bautista y se metió en la misma carrera. Luego vinieron los apóstoles y sembraron su vida en la misma carrera. Luego vino Martín Lutero y sembró su vida en la misma carrera. Tenemos que entrar en la labor de ellos para poder terminar lo que ellos comenzaron. O sea, nuestro fin no es relativo a nuestro ministerio, sino a lo que nuestro ministerio hace para adelantar lo que ellos comenzaron. ¿Cuándo me estás entendiendo? Su contestación era correcta, pero lo estaban mirando según el orden natural. Una percepción natural formada por eventos naturales en el planeta. Noticiero, el periódico, doctrinas, los planetas, los gobiernos. Nada de eso determina el fin. Lo puede confirmar, pero no lo determina. ¿Usted está aquí? Escucha, si los tiempos de la iglesia se están atados y relacionados con las estadísticas y eventos naturales de la tierra, entonces juntamente estamos diciendo, aún faltan 4 meses. Porque nada en la tierra nos dicta que el fin llegó. Porque en la tierra todo está negativo, ¿no? Pero el fin de la Biblia es positivo. ¿Me estás entendiendo? La Biblia termina con la tierra llena de su gloria. Nada de lo que ves en el noticiero confirma eso. Hay que hacerlo. No se va a manifestar, hay que crearlo. Y dice que serán cubierta la tierra de su gloria como el agua cubre el mar. El agua siempre busca su nivel, de manera que tiene que haber tanta gloria en Rosario como en Oklahoma, tanta gloria en Oklahoma como en África, como en Rusia, India, China, Hungría, Zimbabue, Rumania, Checoslovaquia. El agua busca su nivel, la gloria también va a buscar su nivel. No se va a amontonar en un país de gente especiales. Dale un aplauso al Señor. Rapidito, vete conmigo a Isaías 48 para que veas que Dios a veces crea cosas que no tenemos ni idea que podían existir, pero sí las hace. Isaías 48, el verso 6, dice, o vamos a ir más atrás, verso 3, lo que pasó yo antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad.
Por cuanto conozco que eres cabezón, digo, eres duro y barra de hierro tu cerviz. Es que es un español de esa de escuela ese que usó. Y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo oíste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías, ahora han sido creados. Esa palabra ahora significa now, en el momento que lo lees, siempre presente. Y Dios está creando el fin a través de gente que está manejando el mover de Dios y no reaccionando a Él. Diga, ese soy yo. Para allá vamos, diga, para allá vamos. Yo te estoy diciendo proféticamente en esta noche, alzad los ojos y mirar otra vez a la ciega y decir, ya. ¿Me entiendes? Porque el orden natural de las cosas nunca lo va a terminar. Siempre que mire vas a decir, faltan 4 meses. Por eso siempre decimos la tribulación es mañana. Siempre es mañana. Pero no vamos a un país de esos donde están matando a la gente en la carretera todos los días a predicar escatología. ¿Me está entendiendo? Para ellos no les interesa lo que pase mañana, está pasando ahora. Hay mártires por el evangelio hoy, mientras que una iglesia en el hemisferio occidental anda en lo que ellos llaman un avivamiento. Hay mártires por el evangelio en el hemisferio oriental. Si lo que Dios hace en Américas no funciona en India, no es Dios. Usted está aquí y no se fue a dormir. Diga, Dios es universal, no nacional. Y tenemos que quebrar el fluir natural de las cosas y crear el final. Déjame darte un verso que me viene a la memoria que creo que nos puede ayudar a entender esto. En 2 de Pedro, rapidito. 2 de Pedro. Sí, un verso que usamos mucho para otras cosas, pero en este caso nos ayudaría. 2 de Pedro. Mira el capítulo final. ¿Cuál es el 3? Verso 11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo debéis vosotros de andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del Señor. Esa palabra apresurándoos es la palabra apresurando o acelerando la venida del Señor. ¿Cómo Dios nos va a exigir acelerar lo que no tenemos ningún dominio sobre ello? Y es la iglesia y el Espíritu quien dicen ven, no las naciones. Es el Espíritu y la condición de la iglesia que dice ven. Dice apresurando la venida del Señor. ¿Cómo la vamos a apresurar si no tenemos control sobre ella? El problema es que sí hay que crear el final. ¿Estamos entendiendo? Muy bien, continuemos. Es necesario que se produzca un decreto en la iglesia entonces que demande el cumplimiento de los tiempos. Nunca veremos un fluir natural de eventos que nos dicten que el final ha llegado. Necesitamos una unción que diga, esto es aquello que dijo Joel y se acabó. ¿Con qué autoridad? Con la misma que usó Pedro. Esto es aquello y se acabó. 50% en error y Dios lo puso en el libro. Esto es aquello. Clausurando, cerrando el ciclo, manifestando y encarnando profecías y escrituras que aún quedan por terminarse. El libro tiene que consumirse, tenemos que tragarnos el rollo, tenemos que encarnarlo, al igual que usted encarnó la escritura que dice, si confesare será salvo. Ya para usted no funciona porque ya la encarnó, tenemos que encarnar el resto. Esa escritura se acabó para usted.
Ya no es futura, aunque esté escrito en futuro. El que confesare, pero como ya usted confesó, ya usted no la usa más. Pero todavía a todo el resto le decimos, mañana, mañana, mañana será mejor, mañana será mejor, mañana será mejor. Se levanta otra generación, mañana será mejor. Y el Señor sentado esperando que los enemigos sean puestos por detrás de sus pies. No podemos aguardar por un evento, señores. El fin es un proceso de eventos diseñado por la iglesia, que a su vez son diferentes a los que la tierra dicta que es la realidad. Tenemos que arribar a un lugar donde lo que experimentamos dolor y carga interna por el fin. Que tu comida, como decía Cristo, aquello que te nutre, sea solo hacer y terminar. Que no seas entretenido en otra cosa que no sea hacer y terminar. Amén. Número 3, tenemos que crear o cerrar el ciclo de productividad. Cerrar el ciclo de productividad. Mira Amós 9:13. Amós 9:13. Dice, he aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleve la simiente. ¿Es posible eso en lo natural? ¿Aló? No, ¿verdad que no? Entonces, ¿a qué se refiere? Una gente que está produciendo el final. Te lo voy a confirmar en toda la Biblia antes de que terminemos, pero necesito que me ayudes con fe, porque esto hay que crearlo, esto hay que decretarlo, esto es profético, esto no es una exposición bíblica, esto es algo que nosotros tenemos que empezar a desatar en los aires de Rosario, hasta que cambiemos la configuración de los aires y se levante una generación que diga, de nosotros no pasa que llegue el Señor. Aleluya. Mire Hebreos, por favor. Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Mira el verso 39, ustedes lo conocen muy bien. Y todo esto, hablando de los grandes hombres de fe, nuestros patriarcas y muchos otros, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, para nosotros, para que ellos no fuesen madurados, aparte de quién. Fíjate, lo que ellos comenzaron no termina sin nosotros, hasta que aparezca una generación que diga, nosotros. Tenemos que manifestar el fin. Manifestar el fin. Tenemos que entrar en su labor y cerrar el ciclo. Poseer un sentir antaño en nuestra administración. La autoridad de un mensaje como el de Juan, que aunque nadie lo conocía, estremeció a toda una nación, porque venía bautizado en un decreto de 400 años de antaño, que bautizó su vida, que no necesitaba diploma, no necesitaba edad, no necesitaba reconocimiento, porque venía bautizado en una palabra, dabar, que salió de la presencia de Dios, y no regresa vacía, hasta que alguien diga, esto es aquello que dijo Jehová, y se manifieste. Y él profetizó solo una palabra, change, cambio, change. Y 400 años de silencio fueron quebrados, y toda una nación se preparó para recibir al Señor sin la ayuda del redarguir externo de la manifestación de un espíritu, porque aún no había sido derramado. Change.
Cambio. Ciertamente si hubiera un mejor mensaje para cambiar un orden testamental, Dios se lo hubiera dado, pero solo le dijo, change, cambia la mentalidad. Mismo mensaje de hoy. Hay un cambio, una reforma en el planeta. Se está manifestando de diferentes maneras en diferentes lugares, pero no te dejes engañar por la terminología. Lo que Dios está haciendo es una reforma en el planeta para preparar el final. Cambio, digan cambio. Si no entramos en el llamado eterno y soberano, nunca cerraremos el ciclo. Cristo dijo, he venido en el volumen del rollo que está escrito sobre de mí. No vine independiente a aquello que comenzó antes de la tierra. Entré en lo que está escrito desde antes de la fundación del mundo. Entró en el ciclo. Tanto entró en el ciclo que le dijo a Juan, tiene que cumplirse esto también, bautizarme pues. ¿Estás entendiendo? Estamos hablando de ministrar en tiempo pero eterno, de ser antaño pero moderno, de ser antiguo pero nuevo, cosas viejas y cosas nuevas que el escriba sabio sabe sacar en su ministración. La aplicación moderna de un decreto de Adán, la administración moderna del decreto de Enoc. Entrar en el ciclo, en la misma mentalidad y la obra. Si nuestro concepto de vida y nuestro ministerio solo incluye a nosotros, vamos a morir con el dolor de alma. Tenemos que ser eternos, diga, somos eternos. Es necesario entrar en el ciclo de labor de aquellos que se sembraron en el plan de Dios para consumarlos. Nuestro mensaje debe ser el fluir presente de decretos antiguos. Nuestras acciones ministeriales deben ser la ejecución de la fase presente de una obra antigua. Tenemos que tener cuidado con lo que estamos construyendo, hermanos. Esta es la obra que comenzaron los patriarcas. La vida de Abraham se sembró en ella. Jacob peleó por participar en ella. Pablo fue enterrado en su fundamento. Es solo una obra en la tierra. Tenemos que cerrar el ciclo. ¿Me estás entendiendo? Pero esto no se puede hacer. ¿Qué hago? No, es una posición mental que determina qué haces como ministerio. Romper y terminar con actividades foráneas y aisladas. Producir un decreto con efectos para culminar el tiempo. No podemos desconectar nuestro ministerio de aquello que comenzó desde Adán. Vamos a terminar. Número 4. Debe haber una intención deliberada conectada a la construcción o edificación. Ustedes le dicen edificación. Yo le cambié el nombre de edificación a construcción, porque la palabra edificación en la Biblia tiene que ver con edificio y no con bendición. Pero la gente tiende a confundirlo con bendición. El que profetice para edificar, se cree que es para bendecir. No dice bendecir, es para construir una mentalidad positiva. De edificio, edifice, de edificación. En Lucas 14, tiene que haber una intención deliberada conectada con la edificación. Lucas 14, muy común el verso que vamos a usar. Lucas 14. Aleluya. Dice el verso 28. Porque ¿quién de ustedes queriendo edificar una torre no sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el fundamento no pueda acabarla y todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar pero nunca termina. Aquí vemos algo muy interesante. La torre en esta escritura significa una estructura fortificada que repela todo avance hostil. Estructura fuerte que repela todo avance hostil. Puede ser usted, puede ser su ministerio, puede ser la música, puede ser la iglesia, puede ser su empresa, lo que usted quiera ponerle. La torre, ¿qué es lo que estamos construyendo?
la cual estará construyendo, no sé. Pero lo que estamos construyendo se llama torre. Dice que quien queriendo edificar, la palabra queriendo significa que hay una intención deliberada conectada a la construcción. O sea, el que está haciendo la torre la quiere hacer. Eso significa que cada palabra que se predique es deliberada. Cada canción que se canta es adrede. Porque estamos construyendo una mentalidad de la gente. No podemos contradecir la mentalidad con un cántico después de un mensaje o con un mensaje después de un cántico. Tenemos que deliberadamente escoger canciones, predicaciones y deliberadamente construir algo que no se autodestruya por no tener una intención al edificar. Ayúdame, Padre, a predicar este asunto. ¿Me estás entendiendo? No puedes, si estamos poniendo los bloques de abajo, no puedes venir a poner una viga. ¿Sabes lo que es una viga? No puedes poner la viga hasta que termine la columna, no puedes meterla. Es deliberado. No puedes predicar reino hoy y traer a alguien que diga Cristo viene ya mañana. Porque destruyes lo que acabas de construir, las canciones que se cantan, todo lo que se hace, cómo se recoge la ofrenda, todo lo que se hace en tu ministerio, en tus cánticos, en tu empresa. Tiene que deliberadamente construir una mentalidad para poder terminar. Si no, nunca vamos a terminar. La torre, alguien la quiere construir, tiene que ser deliberado, digan deliberado. Muy importante. Dice, a ver si tiene. Esa palabra ahí es ischuo, I-S-C-H-U-O. A ver, o sea, la palabra ahí es robusto o saludable o cabal. A ver si tiene lo suficiente en el ministerio, empresa, persona o la mentalidad para terminar lo que comenzaste. Si tienes el pensamiento necesario para el día, si tienes la actitud positiva necesaria, si tienes las dinámicas operativas que son necesarias, ¿con qué cuentan los recursos para terminar la mentalidad? ¿Me estás entendiendo? Lo que estamos construyendo, no te me desenfoques, es gentes. La restauración de la iglesia, la restauración de gentes. No su cuerpo, no su espíritu, su mente. Capacitar a la gente para que lleguen a tener una mentalidad útil en las manos de Dios, no en la iglesia, en las naciones. La iglesia es un medio para crear una mentalidad que Dios puede usar en las naciones, en un culto el domingo. Aleluya, con la boca toda torcida. Así que tiene que haber una intención deliberada. Número 5. Los burladores, estrategia satánica de tiempos finales. Digan, definitivamente no soy yo. Digan los burladores. Es la estrategia satánica para abortar la mentalidad apostólica, que es hacer y terminar. Dice ahí, no sea que después que haya puesto el cimiento, que no la pueda terminar, y vean los burladores y comiencen a hacer burlas. La palabra burla o burladores es la palabra empaizo, con Z. Significa hacer juego o gesto como un niño, engañar, hacer gesto o deporte. El propósito del que está haciendo el gesto es que tú termines en duda y abortes lo que estás haciendo. Y te voy a comprobar en la Biblia que donde quiera que hay una mentalidad de final, aparece un burlador. Porque el evento natural va en contra de esta mentalidad, porque lo natural siempre dice, faltan 4 meses. Y el burlador anda en lo natural, no en el espíritu.
Segunda de Pedro, rapidito que se nos ha hecho tarde aquí. Segunda de Pedro, una vez más, en el capítulo 3, verso 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Digan, ese soy yo. Para que tengan memoria de las palabras que antes han sido dichas por profetas del mandamiento del Señor Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los últimos días vienen ¿qué? Los últimos días vienen ¿qué? Andando según su propia concupiscencia. Mira conmigo el verso 11. Ya se lo leí, verso 12, esperando y apresurando la venida del Señor, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallado sin mancha e irreprensible. Nota que cuando llega la mentalidad del tiempo final, lo primero que la Biblia dice que vienen son los que. Mira el libro de Judas. Verso 3, amado, por la gran solicitud que tenía escribir acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis, que pelees, que milites, que guerrees ardientemente por la fe que se ha dado por los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para la condenación, hombres impíos que se convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesús. Vamos al verso 12. Estos son manchas, que estos, los que se metieron encubiertamente en vuestros ágapes son las iglesias. Esto no está hablando del mundo, sino gente adentro, que comiendo impúdicamente con vosotros, nota que está con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son gente sin revelación, nubes sin agua, llevada de aquí para allá por los vientos, fluctuantes por cualquier viento de doctrina, o sea, inmaduros. ¿Cuál es el propósito de los 5 ministerios? Madurar gente para que no sean fluctuantes. ¿Qué tipo de gente ataca? Gente que vacila porque son fluctuantes, las que no han madurado. ¿Aló? ¿Estás viendo? De aquí para allá por viento, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras son, esto está fuerte, fieras ondas del mar que espuma su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de tinieblas. De estos también profetizó Enoc. Nota que la iglesia de Judá pudo defenderse de los burladores porque entró en los decretos de Enoc. O sea, no fueron engañados porque vivían en aquello que aún estaba por manifestarse. Enoc profetizó séptimo de Adán, diciendo: he aquí viene el Señor con su santa decena de millares. ¿Qué tiempo es ese? Los tiempos finales, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos y su obra impía que han hecho infiadamente, de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Estos son los empaizo, la misma palabra en griego. Estás viendo como cada vez que se manifiesta el final, vemos que hay una gente que te va a decir: ay chico, déjate de eso. Imposible, pues. Tú no sabes que llevamos 40 años y nunca lo hemos dicho así. Y uno empieza a decir: ¿será que yo estoy loco? Para abortar la mentalidad que es necesaria tener para crear el final. Podemos tener actividad eclesiástica toda una eternidad, como hemos tenido por 2000 años. Mira Pablo en Hechos 19, rapidito. Voy a terminar, aunque falta un mundo, pero voy a terminar por aquí. ¿Tú estás recibiendo algo esta noche? Vamos a ver a Pablo en la madurez de un corazón apostólico. El libro 19, el capítulo 19 de Hechos. Pablo está en Éfeso. Perdón, es el capítulo 20.
despedido en Mileto. Verso 17, enviando pues desde Mileto, Efeso hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con todas las lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente por las casas eran las iglesias, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora aquí voy ligado, voy atado bajo el peso de mi decisión. Yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Escucha, Pablo está diciendo, ahora veo mejor, Pablo está diciendo: voy atado, voy ligado, voy bajo la presión de mi propia decisión. O sea, Pablo descubre que tiene que, para él terminar, porque mira lo que dice al final, el verso 24, dice: de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida, con tal de que mi carrera con gozo y el ministerio. O sea, viene con la mentalidad de terminar. Él no tiene más que una cosa en mente: tengo que ir allá para terminar. Voy a Jerusalén a terminar. Y no quiero que notes que donde dice ligado, en el verso 22 dice: voy ligado yo en espíritu, letra minúscula. O sea, en su propio espíritu. Voy ligado en mi espíritu a Jerusalén. Y no sé qué me va a pasar, excepto que Dios, porque dice Espíritu Santo, letra mayúscula, excepto que Dios me está diciendo que no vaya. Y Pablo dice: ¡no me molestes! Nota la madurez de un hijo de Dios cuando está encajado en el propósito que ni el amor de Dios lo detiene. Levanta tus manos ahí mismo y recibe eso. Sí, brosta bakajasata y bristrea hasataya. Que esa mentalidad comience a desarrollarse en nuestras iglesias, comience a desarrollarse en nuestros ministerios, que sea parte del espíritu de cada creyente, se active en el nombre de Jesús. Dice: voy ligado a terminar la obra, y Dios lo detiene. Dios lo está parando y dice: Pablo, te va a ir mal. O sea, tienes una oportunidad de no ir si no quieres, Pablito. Pero dice: no me molestes, no me molestes, estoy encajado en terminar una relación con Dios de tal magnitud que ni el mismo Dios lo detiene. O sea, la mentalidad madura apostólica, y no estoy enfatizando el ministerio porque los ministerios solo existen para trasladar la dinámica que ellos poseen. La idea es que la iglesia tenga la misma mentalidad, que tengamos una mentalidad apostólica, porque lo carismático nos quitó la punta de lanza, nos robó el filo. Ser pioneros una vez más, ir más allá del área de confort, ir más allá del área de control personal, en el área desconocida. Pablo dijo: voy, ni el espíritu lo pudo detener. Allá en Gabaón, ¿a quién fue que le pasó? A Josué, cuando estaba tratando de terminar la batalla y estaban cayendo los granizos y se le estaba acabando el día y no había terminado. Digo: ¡sol! Detente. Y el universo cooperó con la mentalidad de terminar, aunque estaba científicamente equivocado. Fíjate, cuando la mentalidad de la iglesia se alinee con así como en el cielo, terminamos.
una mentalidad que diga, nada me distrae, nada me detiene, no tengo tiempo. Hacer y terminar. Levanta tus manos al cielo. Venga, piano, por favor. Levanta tus manos al cielo. Ayúdame, piano.